Pues sí, me llamo Sergio de la Casa y llegué ayer y me he despertado a las 4 de la mañana porque vengo con jet lag, así que no seáis muy duros conmigo y espero que podáis perdonarme. Y además, como decía Francis, bueno, dirijo un estudio que tiene una personalidad un poco convencional, casi como la mía. Entonces suelo hablar de cosas que son muy marcianas, que en principio no tienen nada que ver con UX, pero que luego sí, o a veces no, o ya me lo diréis vosotros. Entonces, hoy quería hablar de... Bueno, el título de la ponencia era Conjurando UX, ¿no? Quería hablar un poco del contrato con el usuario, que es algo de lo que ya empezaba a hablar César antes, pero antes de empezar, de donde yo vengo, hace unos años, bastantes, había una serie de letreros en los bares que decían estas cosas. Decían, prohibido hablar de religión, política y escupir en el suelo. Es una cuestión pura y dura de urbanidad, pero a pesar de que no escupir en el suelo, quizá hable de alguna de estas cosas hoy. Que nadie se ofenda, es un vehículo para que lleguemos a algún lugar o no lleguemos o fallemos en el camino. Pero desde luego el ánimo es puramente que esté al servicio del storytelling. Muy bien, entonces, ¿de dónde vengo yo? Pues vengo, como decían, de un lugar que está en el norte de España, que se llama Bilbao, que se encuentra dentro de la comunidad autónoma del País Vasco y que es uno de los lugares con una de las mitologías más ricas de Europa. ¿Vale? Esta mitología se sustenta en una creencia firme, que es que si tiene nombre, existe. Esto se comparte con algunas culturas, como la hebrea y demás. Entonces, parece que algo hasta que no lo nombras, no tiene lugar. Muchos de vosotros, o quizá algunos, trabajabais de algo que no sabíais muy bien lo que era y hasta que no le pusisteis nombre es como que no existía, ¿no? Entonces, pues muy bien, empecemos por el principio y hágase la luz. Hágase la luz, dijo el mago. Bueno, me han puesto aquí unas cosas, no es que yo sea mago o vaya a hacer magia o esto, pero sí que soy muy amigo de los símbolos, entonces hablamos de hágase la luz, pues hagámosla. Es guay porque cuando a alguien... ¡Epa! Y la luz no se hizo. Cuando alguien te pregunta qué necesitas para tu charla y le dices cerillas, se ponen nerviosos. Si ahora no ardiera, ya sería... magia. Bien. Pues esto que parece una tontería, si lo hiciésemos hace, vamos a poner, 8.000 años, quizá no era tanta tontería. Y es que al principio, imaginaos, en los albores de la humanidad, ¿no? Todo era miedo, todo era incertidumbre. Vivíamos en un lugar hostil, en el que ocurrían cosas que no éramos capaces de explicar, muchas de ellas con resultados peligrosos, y ahí es donde arraigan el más profundo de los miedos. El más profundo de los miedos, esta es una frase que me gusta mucho, de un escritor que seguramente conoceréis, que es H.P. Lovecraft. Dice que la emoción más fuerte y más antigua de la humanidad es el miedo, y el más fuerte y antiguo de esos miedos es el miedo a lo desconocido. En realidad, imaginaos en vuestro día a día, cuando hacéis un proyecto, quizás sí temáis una mala satisfacción de vuestros usuarios, pero lo peor de todo es que te ignoren, es que seas transparente, es que digas, ni siquiera llego a tener esos datos porque no existo, porque no tengo nombre. Entonces, en este contexto, imaginaos, en el neolítico aparecen los magos. ¿Por qué? Porque era gente que era capaz de descodificar la realidad en la que vivían. Es decir, encontraban pequeñas respuestas a pequeñas cosas que ocurrían y podían operar pequeños cambios y ayudar a entender ese entorno en el que vivían. De este modo, pues bueno, en una medida muy pequeña podían controlarlo. Fantástico. En el siglo V a.C., este señor, que se llama Heródoto, que es un historiador y geógrafo romano, decía sobre los magos. Decía, no poseen imágenes ni dioses, ni templos, ni altares, y además consideran su uso un signo de insensatez. Decían,
tienen su conocimiento del medio. Es más, añadía, sin embargo, ascienden hasta la cima de las montañas más altas para poder ofrecer sacrificios al cielo. Saben hacer cosas que luego tienen un resultado en nuestra realidad. Muy bien. Esto, que a priori parece que no tiene mucho que ver con lo nuestro, bueno, quizás sí que lo sea. Digamos que la magia era la ciencia del todo, en un contexto en el que no había otro medio para interpretar la realidad. Quien mandaba, quien cortaba el bacalao, quien era el más listo de la clase eran los magos. Y además, si retrocedemos a las primeras menciones escritas de la magia, se refieren a ellas como el arte con mayúscula. ¿Cuántos de vosotros habéis discutido sobre si el diseño es o no arte? Podéis levantar la mano con libertad. Vale. Y hay unos cuantos que os habéis callado. Y resulta que el arte, en su definición más primigenia, el arte con mayúsculas, es lo siguiente. Es la ciencia de manipular símbolos para lograr cambios de conciencia. Una de las personas de referencia en la magia, el padre de la magia egipcia, que es este señor, que en realidad no es un señor, es un Trismegisto, que es una especie de humanización de un dios. Trismegisto significa en griego 3 veces genial. Decía una cosa que es como es arriba es abajo, intentando establecer un paralelismo entre lo que ocurría en el cielo y lo que ocurría en la tierra. Muy bien, pues permitidme un pequeño juego. Hablemos de magia y coloquemos abajo el mundo del diseño. Por definición decíamos que la magia es la ciencia de manipular símbolos para lograr cambios de conciencia. El diseño, por definición, viene de designio, que significa lo por venir, y se define en su esencia como la representación gráfica del futuro. Es decir, dibujamos lo que va a venir. Y arriba tenemos a la magia, que es la ciencia de manipular esos símbolos para lograr unos cambios que llegarán a futuro. Dice Alan Moore, que es un guionista de cómics y además es novelista y además es mago, que el acto definitivo de la magia consiste en crear de la nada. Y la verdad es que yo esto es algo que le repito a mis clientes muchas veces. De hecho, en las primeras conversaciones normalmente arrancamos por aquí. La gente viene y te dice, yo quiero una web, quiero una aplicación para móvil, quiero lo más marciano que os quieran pedir. Y en realidad no es eso. En realidad lo que quieren es llegar a un lugar al que no han llegado todavía. Y te están verbalizando el medio. Pero lo que se esconde, el problema detrás del problema, es que quieren hacer el viaje este aristotélico, ¿no? De la potencia al acto, del quiero, del me gustaría al ser, de la posibilidad a la realidad. Y en el fondo, en el otro lado de la ecuación, todo diseñador lo que quiere es cambiar el mundo. Quizá no todo el mundo, pero sí nuestro trocito de mundo. Mi trocito de mundo que aplica a la conversión en este site. Mi trocito de mundo que aplica a la facilidad de uso de esta herramienta en este contexto concreto. Queremos entenderlo, queremos manipular sus símbolos y queremos producir esos cambios de conciencia. Esto que hablaba Julia hace un momento, ¿no? La cima de la pirámide. Muy bien, resulta que magia, alquimia y poesía, por ejemplo, por poner un ejemplo, ya que estábamos hablando de arte, comparten muchas cosas. Fijaos, poesía viene de la raíz poiesis, que es el hecho de crear o fabricar algo nuevo. Si parece que estamos constantemente hablando de lo mismo. Y es que la magia, y si queréis podemos ir haciendo ya el paralelismo con el diseño, es en cierto modo una ciencia del lenguaje. ¿Por qué? Fijaos, un sigilo, el botón este, el del láser. Un sigilo es imaginaos una herramienta de un mago, ¿no? Y su primer paso es resumir el deseo del propio mago en la frase más corta posible. ¿Cómo empiezan vuestros proyectos? ¿Cómo verbalizáis un objetivo? ¿Cómo lo lleváis a la mínima expresión? Luego el devenir de esto es diferente, ¿no? Porque hay que quitar las letras que se repiten, hay que hacer un símbolo, hay que interiorizarlo y en teoría si te lo crees mucho, pues eso funcionará. Pero claro, cuando hablamos de que es una ciencia del lenguaje, ¿qué ocurre cuando decimos estas cosas? Ahora están muy de moda los asistentes conversacionales. Nosotros trabajamos en asistentes conversacionales allá por 2011.
Y resulta que es que lo que estamos, en cierta medida, es verbalizando un conjuro. Es verdad, yo cojo y le digo, oye, Trasto, quiero que me hagas un café. Y el café se hace. Oye, quiero que me enciendas la vela. Y dices, es como un instrumento para la magia. Que sí, que si esa magia crecía de la incertidumbre, ahora la hemos sustituido con tecnología, a pesar de que todavía nos quedan muchas incertidumbres aparte. Pero bueno, el funcionamiento es cuasi mágico. Vale. Concebimos este lenguaje para comunicarnos, para hablar. ¿Pero hablar con quién? ¿Para hablar con Alexa? Para hablar lo que en su momento considerábamos deidades. Una deidad era alguien que era el causante de una situación. Y el mago era el interlocutor. Y las deidades resulta que eran tan poderosas como se creyera en ellas. Es decir, lo decía Julia hace un momento también, si tú no difundes, no existes. Si nadie cree en esta deidad, si tú haces el mejor asistente del mundo, el mejor Trasto, si yo le hablo a esta vela que se ha apagado, la tendré que encender luego. Si le hablo a esta vela y hace algo y resulta que es que cuesta un precio ridículo y no lo sabe nadie, como deidad no vale nada, ni como producto. Y lo que ocurre es que crear al final no es muy distinto de creer. No podemos crear cosas en las que no creamos. Muy bien. Llegados a este punto, tenemos deidades, tenemos magos y tenemos un montón de gente que tiene problemas que resolver. Y no hay móviles. Y para hablar con esas deidades lo que hacemos es construir templos. Bien. Y esto empieza una sucesión de divertidos acontecimientos o catastróficas desdichas según en qué momento se mire. Resulta que creamos deidades, creamos templos, para operar esos templos hacen falta sacerdotes, esos sacerdotes al final construyen una religión, esa religión deriva en un dogma, el dogma en doctrina, la doctrina en liturgia, la liturgia en reliquia y sigamos con el juego. Vamos a equipararlo al mundo del diseño. Tenemos deidades que llamamos, por ejemplo, metodologías, cada una con su templo. Un templo construido sobre el anterior. Teníamos, imaginaos, templos paganos sobre los templos paganos, construyeron, imaginaos, los druidas sobre los druidas, los visigodos sobre los visigodos, llegaron luego la religión católica, bueno, y casi todos los templos están construidos sobre las ruinas de templos anteriores. Y resulta que es que lo extrapolamos. Y arrancábamos con CMMI, luego llegó el diseño central en el usuario, luego las metodologías ágiles, luego el Lean, y resulta que todas venían a salvarnos. No hay ninguna que haya venido y haya dicho, bueno, yo soy la mala, yo soy la intermedia, a mí no me hagas caso, pasa a la siguiente. No, todos los templos que construimos vienen a salvarnos. Y nosotros, como creyentes, pues bueno, lo que hacemos es reconocer sacerdotes. Se ordenan, se homologan, tienen un carné de sacerdotes, tienen línea directa con la deidad. Son emisarios directos de la salvación. Y los llamamos Scrum Masters o Product Owner o lo que toque. Porque en realidad, si tiras un poco para atrás, esas etiquetas van cambiando. Son portadores del saber de la deidad correspondiente. Muy bien. Y entonces llega un momento en el que juntamos todo eso y le ponemos un nombre. Lo llamamos UX, o CX, o Strategic Design, o lo que toque, Design Thinking, Visual Thinking, la casulla que lleve el sacerdote. Fantástico. Y aquí resulta que cuando llega el dogma es cuando trazamos una línea. Y esto es muy peligroso a mi modo de ver. Y es que el peligro de una línea está en que establece dos lados. Te parte por dos el mundo. Yo tiro una línea aquí y divide en dos el mundo. Y esto nos lleva a gritar hereje. El que no esté en mi lado, hereje.
Imaginaos, el diablo no existe antes que esto, pero después ya sí, y el diablo es negocio, o el diablo es sistemas, o el diablo es el cliente que no me entiende, o el diablo es mi compañero, o el diablo es estos tíos que no aplican sistemas de diseño y ahora resulta que la religión reinante es la de los sistemas de diseño porque nos va a salvar de nuevo. Bien, y además, lo más doloroso de todo es que cuando aparece esto, ya hemos dado por buenas las respuestas de otros y entonces olvidamos nuestras preguntas. Hay una cita de este... Fijaos, detrás de esta cita se esconden más miga de la que, hablando de pan, más miga de la que parece. Olvidamos el sabor del pan. Con esta frase es cuando este pequeño hobbit, bueno, que tenía un poco de mala leche, que se llama Sméagol, cruza la frontera y se convierte en Gollum, en la criatura Gollum. Y es que el pan es algo que dice mucho de una civilización. Para comer pan hay que saber sembrar, recolectar, reconocer las estaciones, moler, todo el proceso de levado, tienes que saber hacer fuego, tienes que saber construir un horno, tienes que saber hornearlo. Y lo que está haciendo aquí es verbalizar que volvió a un estado anterior en el que se convirtió en poco más que un animal. Nuestros usuarios muchas veces olvidan el sabor del pan. Pagar un precio tan alto que al final no recuerdan por qué han venido. Imaginaos, lo comentaba hace un momento, uno de los proyectos que hicimos el año pasado consistía en rediseñar el proceso interno de una cadena de ópticas y soluciones de audición. Resulta que diagnosticarte un problema de audición a veces lleva del orden de 2 horas. Y al final de esas 2 horas es cuando te dicen, cuesta tu sueldo de 4 meses íntegro como mínimo resolver este problema. Y para llegar ahí, bueno, has tenido tiempos de espera, te han puesto unas diademas que hacen daño, te han mirado por dentro el oído, te lo ponen en una pantalla gigante. ¿Quién quiere ver su oído por dentro en una pantalla gigante? Eso es el típico caso de porque podemos, ¿no? Si habéis trabajado con compañías que son profundamente tecnológicas, yo lo hice durante muchos años, y se hacían cosas. ¿Por qué vamos a hacer un acelerador de partículas? Porque podemos. Pero ¿lo quiere alguien? No, pero podemos. O sea, y en el cuadrante mágico de Gartner aquí salimos como visionarios. Dices, ya, pero tu competencia ha resuelto esto con un lápiz y un papel. Dices, pero bueno, pero podemos. Entonces, ¿quién quiere ver su oído por dentro? Pues si me dices que te va a generar, yo vi el mío y dije, pues esto la siguiente vez me lo ahorras, si puede ser. Bien, en ese punto nos habíamos quedado, olvidamos el sabor del pan. En el viaje de nuestro usuario se operan cambios importantes desde el inicio hasta el final, porque lo repetiré más adelante, un usuario en N contextos son N usuarios. Recordad esto, pero sigamos con el pan. El pan como símbolo. Está presente en muchas religiones, esta es una de ellas. ¿Vale? Y además es una de las marcas más reconocibles del planeta. Pero no siempre fue así. Hubo un momento en el que había 2 marcas compitiendo dentro de la misma compañía. Y es más, durante los primeros años, esto no deja de ser un instrumento de tortura. Dices, prometiendo la vida eterna, mi imagen es esta. Bien. O sea, no hay juicio detrás de esto, es simplemente entender el porqué. ¿Por qué elegimos sacar a primer nivel la deuda por encima del milagro? Fijaos, el milagro, la magia, el decir, tú dame un pez, que yo te doy peces como si no hubiera un mañana. Y sin embargo funciona mejor la deuda. Claro, volviendo al concepto de contrato con el usuario, si lo ponemos en una balanza, ¿cuál es el contrato más restrictivo de todos? ¿Quién puede igualar lo que yo tengo que aportarte para compensar que hayas cogido lo que más quieres del mundo? Imagínate, Dios, tu hijo, le has hecho
todas las puñetas posibles, hasta el extremo, me dices que es por mí y luego me pides. Claro, me puedes pedir sin límite. Y funciona. Y además, funciona mejor que decir que vas a hacer magia y me vas a dar comida hasta que me harte. Bueno, es una interpretación. También, al final, estos dos símbolos representan, por un lado, la iglesia de Pedro y la iglesia de Pablo. Pedro era apóstol, Pablo era recaudador de impuestos. Sí, Pablo, bueno, Saulo de Tarso era un publicano que era recaudador de impuestos, era romano y bueno, se cae del burro y se queda ciego y Dios le habla y entonces cambia de nombre y se convierte en una de las figuras importantes de la iglesia. De hecho, hay quien comenta que gran parte del éxito que tuvo después viene de las ideas de Pablo, que era recaudador de impuestos. Muy bien, no pescador. Pero sobre todo los dos eran sacerdotes y los dos son personas. Y es que cuando pasamos del dogma y establecemos la doctrina es acordada por personas. Los evangelios que a día de hoy consideramos canónicos son fruto de una reunión. Imaginaos que se reúne el consejo y dice, de todo este arco iris que tenemos aquí de evangelios, si tenemos 50, vamos a elegir los 4 buenos. Y además estos 4 que además se parecen, porque hay 3 que parecen venir de un documento anterior. Muy bien. Esas personas igual conocen los porqués, el porqué de su toma de decisión, y por eso establecen rituales, establecen liturgias. A mí me resulta especialmente, no sé cómo decirlo, curioso que en una metodología como Scrum se hable de liturgias. ¿Y qué pasa con estas liturgias? Pues que esas liturgias sin porqués, al final, son castillos de post-it mojados. Es decir, que nos juntamos, no recordamos por qué hacemos las cosas, los pegamos en las paredes, y además aquí había puesto una frase preciosa. Castillos de post-it mojados sobre becerros de plastilina de colores. ¿Qué quiere decir esto? Que convertimos cosas como un wireframe, que es una herramienta de toma de decisión, una herramienta de gestión del riesgo, en un hito de facturación. Es el tótem que hay que entregar para que te den el dinero. Y ahí es cuando nos damos cuenta que vivimos a veces en un proceso de diseño centrado en el diseñador, de sacerdocio centrado en el sacerdote. Es decir, hemos olvidado el sabor del pan. No entendemos por qué estamos aquí. ¿Estamos aquí porque hay que hacer wireframes? ¿O no? ¿Por qué los hacemos? ¿Por qué son necesarios? ¿Siempre son necesarios? ¿Cuántos son necesarios? A mí hay veces en proyectos que dicen, bueno, pero ¿cuántos wireframes nos vais a hacer? ¿Cuántas pantallas? ¿Me estás pidiendo que te cuente con cuántas pantallas voy a resolver un problema que todavía no me has contado? O sea, es como, recordad al principio, el mago intenta verbalizar de la forma más escueta posible su objetivo. Dices, oye, ¿cuántas pantallas me vas a entregar con esto? ¿Con qué? ¿Con esto? Pero si no me lo has contado. Bueno, pero dime cuántas pantallas. Es como el eterno debate de, oye, hay que cerrar un alcance, sí, pero no quiero estar constreñido a él. Bueno, pero dame unas fechas, pero no tengo alcance. Pero es que no quiero... Es exactamente lo mismo. Y resulta que si antes hablábamos de Lovecraft, hay alguien que es muy fan de Lovecraft, que es Guillermo del Toro. En una de sus películas, Pacific Rim, bueno, aquí creo que se llama Titanes del Pacífico. Cuando arrancan, dicen, para luchar contra los monstruos creamos nuestros propios monstruos. Y es verdad que resulta que vivíamos en nuestra especie de oscuridad, de incertidumbre, y entonces sí, bueno, encontramos nuestras soluciones, vinieron los magos y luego eso se fue haciendo gordo, y vino una metodología y luego otra, y cuando esto es gigante, resulta que para acabar con un monstruo gigante, pues hacemos un robot gigante y así, si uno pisa un edificio, entre dos, pues pisan dos. Entonces, muy bien. Y es cuando le ponemos etiqueta a la luz, cuando trazamos esa línea de la que hablábamos. Voy a volver a encender esto. Que hay cerillas de sobra.
Jo, la verdad es que estoy un poco ahí irregular porque por lo de no dormir había pedido un café. Bueno, tenemos una vela que no arde. ¿Eso qué quiere decir? Pues que igual hoy no salimos ardiendo. Vale. Eso es un insight. ¿Qué es lo que pasa cuando encendemos la luz y le ponemos una etiqueta? Pues que también damos paso a la oscuridad, porque todo lo que queda fuera de esa etiqueta queda fuera del círculo de la luz que hemos encendido. Y nos olvidamos de entender el mundo. Y entonces los magos se ocultan, pum, 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 dan un paso atrás. ¿Por qué? Joder, porque no tienen más respuesta que la búsqueda de esas respuestas. Y además tienen que pelear contra la certeza del dogma, contra el yo te resuelvo tu problema en 50 pantallas. Dices, y funciona, siempre y cuando quites de la ecuación el yo te resuelvo tu problema. Y lo dejes solo en 50 pantallas, a tanto la pantalla. Muy bien. Entonces, en este punto que dan un paso atrás, lo comienzan a llamar ocultismo, ¿no? Cornelius Agripa empieza a hablar de la filosofía oculta. Y dice una cosa, dice que este tipo de rémora de la magia se convierte en una filosofía de cristianos decepcionados por la incompatibilidad entre las creencias paganas y el cristianismo. Que nace así, pero que luego resulta que pivota y se convierte en una religión de ateos que no pueden resignarse a la desoladora aridez de un materialismo sin mitos. Y yo leía esto, y no sé si a vosotros os resulta familiar, pero permitidme reformularlo. Veníamos decepcionados por la incompatibilidad de un concepto del diseño que era solo estética, y resulta que nos hemos convertido en una religión de gente llamada UX que no pueden resignarse a la desoladora aridez de un diseño sin alma. Es decir, hemos cogido y hemos dicho, chicos, el diseño no es solo estética. ¿Qué hacemos? Hay que apoyarse en datos, en investigación, hay que hacer wireframes y al final llegamos y decimos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos unos datos, tenemos unas metodologías, tenemos esto, pero no hemos entendido o nos hemos olvidado del porqué primigenio, de decir, necesito todo eso para entender y para poder operar cambios en mi realidad, para poder operar cambios en el alma de las personas. Pero bueno, esto parece muy nihilista, pero no está todo perdido. Permitidme, por favor, que hablemos un poco de alquimia, ¿vale? Como un momento de la vida, de la magia. ¿Y por qué? Porque falló. O sea, ¿vosotros qué es lo primero que os ha venido a la mente cuando hablamos de alquimia? Lo que suele decir casi todo el mundo es convertir el plomo en oro. La alquimia falló estrepitosamente. No han encontrado la piedra filosofal ni han convertido el plomo en oro. Pero sí que, sin embargo, ha habido muchas cosas que han nacido del proceso alquímico. El coger y el cómo trabajar el vidrio, cómo dorar la plata, el latón, los aceites esenciales, todas esas cosas vienen de momentos fallidos en la vida de la alquimia. Y aquí, si antes decíamos que crear es muy similar, que es necesario para creer, pues permitidme que me ponga un poco creativo. Y lo mismo que los hebreos tienen el tetragrammatón para hablar del nombre de su Dios, es decir, los hebreos dicen el nombre del Dios es tan poderoso como su propio Dios. Hablemos del hexagrammatón, o cómo conjurar el contrato con el usuario. ¿Por qué hexagrammatón? Porque es un hexágono. Antes César ha pintado un montón de hexágonos ahí. Digo, bueno, bien, pintemos nosotros el nuestro, cojamos una tiza, lo dibujamos en el suelo, bla, 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 hacemos aquí nuestra magia, ¡pum! Y aparece un hexágono. Muy bien. Paso número 1, tenemos un hexágono. Paso número 2, vamos a intentar pintar alrededor los grandes anhelos de las personas. Vale, ¿cuáles son los grandes anhelos de las personas a lo largo de la historia? Antes habíamos hablado de convertir el plomo en oro, ¿no? El oro, muy bien. ¿Qué otra cosa solemos anhelar? El tiempo. Con el tiempo, el saber. ¿Por qué no? También el vigor físico, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con los tópicos en la literatura. La fuerza, la inmutabilidad.
el sentirnos cómodos en nuestro sitio, que las cosas no cambien. Hay una maldición china que dice, ojalá vivas tiempos interesantes. Y a veces es verdad. Dices, llevo una vida loca. Y, uf. O el amor. Fijaos, o sea, esto que dices, aquí te has puesto un poco regular, así como para adentro. No, hay toda la dimensión social que se esconde detrás del sentirnos queridos. ¿Por qué la gente quiere likes en Instagram? ¿Por qué necesitamos reputación? Es un activo valorizable. Pensad en todo esto como activos valorizables, que es muy poderoso en el alma de las personas. Entonces, recordad el concepto de activo valorizable, porque yo hay una pregunta que suelo lanzar y es, ¿cuál es la diferencia entre experiencia de usuario y experiencia de cliente? Según yo lo veo, es la transacción. Claro, que tendemos a pensar en esa transacción en conceptos monetarios, y de hecho hablamos de cómo monetizar pues una iniciativa. Entonces, si damos un pasito atrás y en lugar de hablar de eso, hablamos de cómo obtener retorno, no cómo obtener dinero, sino cómo obtener retorno. Y cómo obtener retorno en base a, imaginaos, esta serie de activos valorizables. El oro, el tiempo, el conocimiento, la fuerza, la inmutabilidad y el amor. Entonces, muy bien, veremos que cada persona, en un determinado momento, es rica o pobre en alguno de estos aspectos. Y este es nuestro mapa. Hoy, ahora mismo, Sergio de la Casa tiene cierta cantidad de oro, cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de conocimiento, de fuerza, es especialmente afín a un universo inmutable y tiene cierta cantidad de amor. Y esto, o sea, conociendo esto, sabemos con qué un usuario nos puede pagar. Un usuario, en un momento concreto, nos puede pagar con alguna de estas cosas, con cierta cantidad. No nos puede pagar con algo que no tenga. Y necesitamos conocer esto. Siguiente vuelta de tuerca. Ahora nos quedan por dibujar las líneas con las que nuestra propuesta de valor alcanzará el equilibrio en el contrato. Es decir, como yo, que quiero conseguir una transacción tuya, entiendo o empiezo a fabricar algo por lo que tú pagarías. Dices, muy bien, ya sé con qué me puedes pagar. Ahora, ¿qué es lo que necesitas? Dices, bueno, pues como andabas un poco justo de dinero, yo que soy rico en dinero, pero soy pobre, imagínate, en reputación o en tiempo, puedo establecer un contrato a través del cual yo te cambie dinero por reputación o dinero por tiempo. Y aquí resulta que es que las distancias largas de este mapa, acordaos que decía César al principio que había que mapear las cosas para entenderlas, las distancias largas aquí nos dicen tanto cuál debiera ser nuestra propuesta de valor, o bueno, o qué propuesta de valor tendría sentido y con qué nos pueden pagar. Imaginaos que podemos ir moviendo esto y dices, bueno, pues tú vas aumentando de dinero, mi dinero baja, pero también sube mi reputación. Y como sube mi reputación es a través de que tú me dedicas parte de tu tiempo y parte de tu reputación. Y hay un contrato. Y en la medida que seamos capaces de establecer contratos justos con nuestros usuarios, tendremos negocios que funcionan de forma eficiente y que además funcionan bien en el medio y en el largo. Porque hay contratos que son abusivos que funcionan bien en el corto. Y además, este diagrama los evidencia muy bien. Pero en el momento que nos sacan de ese secuestro, con una pequeña variación, nuestro negocio se viene abajo. Vale. Tenemos este contrato consciente, que para mí eso es importante. Somos conscientes de todas las bajas que hemos asumido. Es decir, esto es lo que yo ofrezco, esto es lo que quiero obtener, tiene este cierto grado de justicia y todos lo sabemos, ¿vale? Hay acuerdo. Es honesto. Y además tenemos uno, pero es que no tenemos solo un usuario, podemos tener N arquetipos de usuarios y además N stakeholders. Entonces, esto se convierte en la fiesta del Doctor Extraño. Y dices, necesitamos tantos contratos como actores. Dices, ¿por qué?
Imaginad esto, ¿eh? Y ahora visualizadlo como una mazmorra. Y imaginad que estos son paredes y que solamente se pueden desbloquear con el conjuro que pone de acuerdo los de un lado con los de otro. Dices, necesitamos establecer contratos eficientes para cada uno de esos stakeholders. Entonces, ¿qué nos puede pasar si no hacemos este ejercicio? Imaginaos un caso, una aplicación de taxis en España que se llama MyTaxi, que pongámonos que es capaz de llenarte el taxi el 90% de tu tiempo. Y dices, en el momento que el 90% de tu tráfico, estamos hablando del mundo físico, pero el 90% de tu tráfico viene a través de ellos, ¿quién es el dueño de tu negocio? Tú puedes seguir viviendo en la ignorancia de que eres el dueño, pero has establecido, has establecido un contrato aquí del que no te has preocupado y has permitido que el canal sea dueño de tu negocio. Y eso luego es muy difícil de revertir. Sin embargo, si te has ido preocupando de cada uno de estos puntos, aunque parezca complicado, es vital, por lo menos para entender las condiciones que se dan en tu universo y poder operar en esos cambios de consciencia. Muy bien, fácil, ¿no? Hasta aquí bien. Está tirado. Luego en la práctica diría, ¿es más fácil? No, no lo es. Pero creo que sí es necesario. Añadamos una variable más, y es que una persona en diferentes momentos son dos personas diferentes. Añadamos el momento a esta ecuación, como el tiempo y el propio contexto, lo que decía Julia, condicionan este contrato. ¿Cuándo el Fausto de Goethe firma el contrato? Cuando es viejo, no lo firma cuando es joven, lo firma cuando ya no le daba más. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Permitidme un símil. Siguiendo con el proceso alquímico. Tiene tres fases, ¿vale? Visualizad esto como un journey map. El nigredo, el albedo y el rubedo. Muy bien. El negro, el blanco y el rojo. El nigredo es la fase de incompetencia inconsciente, en la que yo todavía no he tenido acceso al conocimiento. Y bueno, puedo vivir razonablemente feliz sin saber lo que ocurre en mi ecosistema. Es en ese punto en el que podemos tomar conciencia, esa primera microtransacción. Vedlo como una búsqueda en un buscador cualquiera. Si alguien hace clic en nuestro enlace, acabamos de convertir un usuario potencial en cliente. Casi me atrevería a decir que solo con que nos lean ya ha habido una transacción. Alguien ha dedicado un poquito de su tiempo a un activo valorizable que tú ofrecías. Si ese activo tenía suficientemente valor como para crear un contrato justo, te pagará con un clic. Si ese clic redunda en un mayor valor, puede que entremos en la fase de albedo, en la que dices, aquí es donde yo ya obtengo todo ese saber, que incluso puede dictar mi conversión, y tengo un contrato, bueno, eficiente, muy bien, es como el hágase la luz, ¿no? Por eso es el blanco. Pero es que luego hay un siguiente nivel, que es el rubedo, es el rojo, es la recurrencia, es el decir, no, es que esto no ha ocurrido de forma casual. Es que he conseguido engranar en tu alma y operar ese cambio. Y dices, y todo esto sacado de la alquimia, ¿eh? Y además hay que establecer para una persona, imagínate, un contrato en cada uno de los puntos. Y recordad el Customer Journey Map que mostraba César. Si es que igual tenemos que ir revisando el contrato en cada punto. Recordad el caso que os contaba de la cadena de ópticas. Una persona entra con la barra de tiempo a tope, pero van pasando los minutos y luego pasa media hora y luego pasa una hora y al final de las 2 horas es que no me queda tiempo. No me puedes pedir que gaste ahí. Y además, el disminuir ese tiempo probablemente me haya disminuido también el amor que sentía al principio. Y dices, ostras, te estás colocando en una situación de debilidad. Tu propuesta de valor tiene que ser muchísimo más fuerte ahí. Vale, hasta aquí. Una historia muy bonita, pero me la he sacado yo de la manga. O no,
Bueno, todo esto viene, os podría decir que esta es mi respuesta a los miedos que sentí cuando he tenido que hacer cosas como diseñar cómo se conducen trenes, cómo se viaja en un ascensor, cómo viajan las personas jubiladas a las islas en España, cómo se habla con un asistente virtual, aplicaciones de banca, de salud. Es decir, lo único que he encontrado de factor común es que los iban a operar personas y esas personas tienen una serie de activos y esos activos me llevarán a un intercambio. Ostras, me acaba de pegar ahí fogonazo. Me llevarán a un intercambio. Entonces, ese intercambio tendrá que ser más o menos justo. Yo no sabía nada de estos mundos, o sea, es como, pum, de repente nacer y decir, oye, ¿qué hago en la cabina de un tren? Pero, para apoyar un poco más esto, permitidme solo un último giro. Quizá os suene esta persona, BJ Fogg. Vale, es el padre de esto que se llama Captology, que bueno, este señor trabaja en la Universidad de Stanford y han hecho una serie de estudios, y esos estudios redundan en que hay como 3 momentos. El momento del disparador, luego hay un momento en el que te ganas la motivación, y luego, después de esa motivación, hay un momento en el que la simplicidad marca un poco la diferencia, ¿no? Es decir, el uso recurrente de la herramienta o del servicio. Decidme, por favor, si esto no se parece mucho a esto. Y estamos hablando de que este tipo de cosas están vivas desde el siglo XVII, desde el siglo XVI, desde el siglo V antes de Cristo. Entonces, muchas veces las fronteras de las que hablaba, por ejemplo, César, nos impiden ver problemas que llevan resueltos por la humanidad. ¿Cuánto? 1000 años. Porque no hemos sido capaces de levantar la cabeza más allá de nuestra doctrina. Y ya por cerrar el supercírculo. La captología establece como parámetros a tener en cuenta el tiempo, el dinero, el esfuerzo mental, el esfuerzo físico, la recurrencia y la dimensión social, que se parecen sospechosamente a esto que habíamos pintado en el hexágono y que se parece sospechosamente a los tópicos de la literatura y a cualquier bien básico que veamos de una persona, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no tengo mucho más que deciros. Nada de lo que existe en esta ponencia es crítica ni dogma. Epa, no sé cómo he salido aquí. ¿Me le dais al play? Pum, 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 pum. Muy bien. Nada de lo que existe en esta ponencia es crítica, ni dogma. Pero sí que es una llamada a las armas. O sea, en realidad, lo que busca es despertar conciencia. Es que mañana, cuando en el universo de vuestro proyecto os enfrentéis al miedo que os da la incertidumbre, decidme, ¿qué nombre vais a elegir para vosotros? ¿Qué queréis ser? ¿Queréis ser sacerdotes o magos? ¿Qué queréis? ¿Vais a elegir la comodidad de la liturgia, el dogma, o comprender y gritar, hágase la luz? Y hasta aquí, muchas gracias.